Hoy la Corte Federal de Brooklyn en los Estados Unidos declaró a Joaquín El Chapo Guzmán culpable de 10 delitos, entre los que destacan el tráfico de drogas a la Unión Americana durante 25 años, uso de arma de fuego y lavado de dinero. 3 meses y 35 horas de deliberaciones sirvieron al jurado para concluir con que El Chapo era uno de los líderes del cártel de Sinaloa, por lo que también lo culparon de conspiración para asesinar en el marco de dirigir un grupo criminal. Y de acuerdo a las leyes estadounidenses, Guzmán Loera estaría enfrentando una sentencia obligatoria de cadena perpetua, pero será hasta el próximo 25 de junio que se conozca la pena que deberá de enfrentar. Se prevé que en los próximos días el capo mexicano sea trasladado a la cárcel que se conoce como la Alcatraz de las Montañas Rocosas, considerada esta la prisión más segura de los Estados Unidos. Acompáñenos, aquí le tenemos un recuento de su tristemente célebre carrera criminal. El narcotraficante más famoso de México, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, se enfrentó a la justicia estadounidense este martes en Nueva York, luego de pasar décadas evadiendo a las autoridades hasta convertirse en uno de los más escurridizos responsables del tráfico de drogas. A los 15 años, Guzmán se inició en la siembra de marihuana y obtuvo el sobrenombre de El Chapo por su baja estatura. En 1980 comenzó su carrera criminal como lugarteniente del cártel de Miguel Ángel Félix Gallardo, donde fue pionero en el transporte de cocaína y marihuana en grandes aviones Boeing desde Colombia a Estados Unidos. Para 1990 creó el cártel de Sinaloa y consiguió el control de Guadalajara, capital de Jalisco, y del llamado Triángulo Dorado. Transportó droga a través de túneles entre Agua Prieta, Sonora, y Douglas, en Arizona, Estados Unidos. En 1993 fue capturado en Guatemala y condenado en México a 12 años de cárcel. En el 2001 se fugó de la prisión de Puente Grande, Jalisco, en un carrito de lavandería y fue recapturado en Mazatlán, Sinaloa, el 22 de febrero de 2014 y llevado al penal del Altiplano. El 11 de julio de 2015 escapó a través de un túnel de 1.5 kilómetros que comunicaba su celda con una casa a medio construir en las afueras de la cárcel. En 2016, el 8 de enero, se anunció su recaptura y fue trasladado de nuevo al penal de máxima seguridad del Altiplano. El Chapo Guzmán fue extraditado en 2017 a Estados Unidos para ser enjuiciado por delitos de narcotráfico. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.